perfeccionando nuestro nivel en el dragón acelerado y voy a dar el remate definitivo. Lo considero importante sobre esta posición donde nos juegan caballo por C6. Hemos visto ya varias opciones con F3, con alfil C4, todas ellas muy interesantes, pero como sé que esta jugada preocupa a algunos jugadores aficionados, incluso de nivel medio, vamos a tratarla en esta partida muy interesante del gran maestro Kudrin, en este caso, con las piezas negras, donde dejamos que las blancas nos avancen el peón a E5 y tranquilamente retiramos nuestro caballo a G8. Ya sabemos que disponemos de la vuelta al juego con caballo H6 y de la ruptura F6. F4, defendiendo el peón central. Y como ya he explicado en dos capítulos anteriores, hace 2 capítulos, disponemos de rupturas en el centro. En esta ocasión voy a comentar esta partida porque como la jugada caballo H6 te la he recomendado varias veces en dicho capítulo, me gustó esta partida porque, bueno, es una jugada que a mí me gusta bastante, porque si bien la jugada F6 es buena, es bastante buena, esta, bueno, es una posibilidad añadida. Para eso tienes un curso súper extendido, no solamente para saber una cosita o dos, sino para dominarlo completamente. Porque, bueno, guarda similitud con algún otro tipo de aperturas que, bueno, que yo practico. Y así es que esta partida me gustó bastante, porque voluntariamente volvemos a G8, cosa que a algunos jugadores les sorprendería. De hecho, a muchos les sorprenderá cuando voluntariamente te dejes tomar en C6 y que te avancen en el centro. Si es que caballo H6 pienso que es una jugada interesante. Dama de 2, buena jugada. Las blancas quieren enrocarse. También pueden hacer H3, una forma de adelantarse un poquito a la jugada caballo G4. Y lo que sucede es que aquí las blancas a veces, bueno, consideran, bueno, este caballo aquí en H6 ha movido ya no sé cuántas veces, voy a dejarlo en el límite del tablero. Incluso a veces juegan de forma muy agresiva, cosa que nosotros, bueno, pues nos va a venir bien, ¿no? Porque cuando nos hagan ese tipo de jugadas de G4 vamos a tener la ya ruptura conocida F6 y vamos a fastidiar bastante a las blancas. De hecho, en este momento precisamente lo podríamos hacer también para adelantarnos un poquito si las blancas nos juegan G4, bueno, ahora podemos tomar simplemente el peón, pero el asunto es que habilitamos la casilla F7, también es uno de los fines, ¿no?, que tenemos. Lógicamente, si nos toman en algún momento, ahora no, porque bueno, incluso podíamos tomar el peón, pero en algún momento si nos toman las blancas en F6, pues bueno, podemos tomar tranquilamente de peón, incluso alguna vez hasta de alfil, aprovechando la táctica que si G5 dispondríamos de caballo F5 tocando su alfil de E3, siempre que estuviera suelto, lógicamente. Si no, pues bueno, tranquilamente retomamos del peón de E. Bueno, tras esa breve explicación a la jugada H3, que es una jugada que uno se puede, bueno, pues preguntar, pero dama de 2 es una buena jugada. Enroque corto y enroque largo. Aquí ya, pues bueno, queda definida la posición y tenemos varias formas de jugar. Tenemos varias rupturas. Tenemos la jugada
F6, tenemos la jugada D6. Ya sabemos que tenemos jugadas como torre B8. En la partida Kudrin jugó D6. Es una de las rupturas posibles. Otra jugada más o menos interesante sería D5. Ya he comentado que si bien esta jugada es, bueno, segura, es más bien segura, lo que no me gusta tanto es que nos dejamos algo debilitadas las casillas D4 y C5. Entonces, claro, si nosotros estamos jugando el dragón acelerado, que es precisamente para controlar el centro y las casillas oscuras, aunque no es una mala jugada, bueno, choca un poco, ¿no? Con el espíritu de la posición, porque si no hubiera otro remedio no sería una mala jugada. La comento porque es que en algunas posiciones, partidas, es una posibilidad que te va a surgir esa jugada. Si no hubiera otro remedio, pues podría ser a tener en cuenta, una posibilidad a tener en cuenta. Pero ya que aquí nos han dejado flexibilidad con los peones, pues bueno, vamos a mantenerla con D6 o con F6. D6, una jugada que me gusta bastante, y H3. Vamos a responder, pues bueno, a la primera pregunta. Bueno, ¿me pueden tomar? Lógicamente, pues sí, pueden tomar. Pueden tomar en D6 y podrían seguir tomando en D6, pero aquí se va a ver que tenemos un contrajuego brutal, ¿no? Porque después de dama por D6, torre por D6, podemos tomar en C3 directamente, estropeando la casilla, los peones, la casilla C3, los peones de C, pero aquí me interesaría mucho porque se vería en profundidad el sentido de la jugada caballo H6, para una jugada de ala que está explicada muy, muy bien en un famoso libro de estrategia, pero que es a la vez en el fondo es una jugada de centro, porque va a una casilla muy, muy buena, ¿no? Por ejemplo, aquí la torre debe volver a D3 y bueno, alfil A6 estamos poniendo en algún problema a las blancas. Lógicamente no caen en esa tentación. También está la jugada alfil D4, pero bueno, siempre salimos al paso con nuestra jugada caballo F5. Y aunque después nos expulsaran el caballo, ese debilitamiento no nos podemos adelantar, por ejemplo, con torre B8, por ejemplo. Sería un ejemplo. Era una opción para las blancas, pero bueno, se deciden por H3, ¿no? Como diciendo, pues el caballo de H6, a ver cómo lo vamos a reubicar. Entonces, claro, aquí el gran maestro Kudrin rápidamente trae su caballo al centro y después de alfil F2, lógicamente nos van a expulsar con G4, pero ya teniendo más conocimientos del dragón acelerado, aquí la jugada correcta C5 es muy fácil de encontrar. Es fácil de encontrar porque ya hemos visto muchas veces que no vamos a tener reparo, por ejemplo, en entregar un peón si tenemos una fuerte presión central, como sería el caso, ¿no? Que nos tomaran el peón con alfil por D4, peón por y dama por D4, pues claro, la presión de, una vez más, del alfil de la dragón acelerada en este caso, pues bueno, traería graves consecuencias para las blancas. Así es que ya teniendo conocimientos, este tipo de jugada no es difícil de encontrar, ¿no? por uno mismo. G4, las blancas siguen en su plan, con su idea, y caballo D4. Quizás podríamos interponer alfil B7, pero la jugada en este caso de Kudrin me parece mejor, ¿no? Porque aquí las blancas, bueno, también nos pueden aprovechar y entregarnos calidad y bueno, y liarnos algo la partida.
cosa que no nos interesa, más bien al revés, ¿no? Debemos ser nosotros los que utilicemos la táctica en estas variantes. Caballo de 4, buena jugada. Alfil G2, lógicamente si nos dan el alfil de casillas negras, pues bueno, nos dan una alegría tremenda. Sacamos nuestro alfil, una casilla muy fácil de jugar. El alfil viene a B7, estamos tocando la torre. Y claro, gracias a la presión N5 de nuestro alfil y que está defendida pues apenas con la dama, pues bueno, esta simple jugada nos daría un final muy favorable. Después de los cambios de damas, un final muy favorable con pareja de alfiles. Así es que ya tenemos solucionado el problema de nuestro caballo central con la presión, muy importante. Si te acuerdas, el curso empezó así, indicando la presión del alfil de G7. Y este sería un nuevo ejemplo, una partida de un gran maestro donde lleva a cabo esta estrategia, ¿no? Alfil G2, que es la jugada buena, hay que retirar la torre. Y aquí las blancas parece ser que no ven otra opción. En realidad, gracias a nuestra presión central, claro, el problema de peón por es que ya, además, como extra, nuestro caballo queda ya defendido, ¿no? Con lo cual no es una jugada preocupante para nosotros. Otro tipo de jugadas, vamos a decir una jugada, por ejemplo, una jugada central, caballo de 4, una jugada que, bueno, puede presionar el centro o presionar algo en D6, pero también se aleja del flanco de dama. En este caso, pues bueno, una jugada tan simple como alfil E6, pues bueno, puede amenazar alfil por A2. Muchas veces no se puede tomar este peón, pero en esta ocasión sí, porque tenemos mucha táctica, aunque nos encerraran el alfil entregando ese propio alfil en B3, ¿no? de vuelta. Si es que alfil E6 sería suficiente, pienso yo, para refutar caballo E4. Y bueno, ¿qué más jugadas nos pueden molestar? Digamos otra jugada central. Pues aquí simplemente el peón de E5 pues podría caer. No por tomar quizás directamente, pero también el caballo de E5 está inestable, ¿no? Estamos tocando con la dama. Parece que alfil B7 simplemente queda demasiado clavadas todas las piezas, ¿no? de las blancas, y no les va a dar tiempo, ¿no? a mantener, porque aunque tomaran el peón con dama por D4, claro, está clavada, se antoja demasiado fácil, ¿no? En este caso, simplemente con E6, aquí finalmente acabaríamos ganando pieza. Tenemos mucha actividad, esto no es fruto de la casualidad. Así es que otra cosa sería que D5 fuese una casilla estable, no lo es. Así es que bueno, tampoco hay otras jugadas, ¿no? Caballo de 2, tenemos muchísimas jugadas que pueden ser buenas, incluso liquidar, y luego pues bueno, nuestra dama entra aprovechando que el caballo ha salido, dama 5, y bueno, tenemos aquí un ataque pues tremendo, ¿no? Así es que la estrategia ha triunfado, ¿no? Ha triunfado, y las negras deben de, bueno, de dar su precioso alfil a cambio de, si bien a cambio de un peón, lógicamente. Ahora no podemos tomar en E5 porque perderíamos nosotros material, pero sí podemos hacer una jugada estándar, que la puede hacer cualquiera, dama A5, jugada de ataque que presiona en E5. Nos quitamos con dama A5 nos quitamos de la clavada que había, porque las blancas disponen de 2 piezas en la columna de D. Nos quitamos de la clavada y estamos amenazando, bueno, varias jugadas, ¿no? Peón por D por E5 es la más fácil de todas. Posibles torres B4, como ya hemos visto en otras variantes. Traer la alfil al juego, alfil E6, torre C8,
en muchas jugadas. Así es que aquí las blancas jugaron una jugada central. Quizás debieron arriesgar un poquito con caballo de 5, porque bueno, aunque pudiéramos entrar en A2, bueno, que de hecho se puede, pues bueno, conseguir algún tipo de, al menos alguna amenaza, ¿no? Por ejemplo, caballo de 5, si estamos tentados de dama por A2, que bueno, parece buena, de hecho, pues bueno, una vez que se activa su caballo, pues bueno, nos pueden empezar a hacer alguna amenaza, ¿no? Y nunca es bueno dejar que nuestro rival se active, ¿no? Aunque parece que, pero bueno, este jaque es malo porque el rey viene a D2 y nos toca la dama, también nos toca la torre. De B8 no nos interesa. En resumidas cuentas, no nos interesa ahora mismo entrar en ese lío, con lo cual habría que jugar con tranquilidad torre 8, porque si caballo de 5 lo único que amenaza es 7, podemos jugar tranquilamente torre 8 porque el alfil sigue molestando en G7. Después se puede seguir presionando y bueno, también era una posibilidad, ¿no? para las blancas de intentar bueno, aprovechar que su única ventaja es el prende más, pero es la ventaja que tiene. O sea, bueno, podría haber sido una idea interesante y pienso que la jugada más correcta es la tranquila torre 8 porque, bueno, defiende y vamos a seguir nosotros con nuestro plan de presionar en D5 y también a lo largo de la otra diagonal. Curioso, en esta partida hasta podríamos acabar presionando en las dos diagonales, ¿no? Y esa presión conjuntamente con la presión N5 nos va a dar muchísima compensación y nuevamente en la práctica difícil, ¿no? Difícil de defender. Vamos a imaginar, ¿no? Rey B1 para defender el peón y alfil B7 sería una, también se podría tomar y seguir con este tipo de presión. ¿Qué podrían hacer las blancas? Quizás C4, pero la simple 6, pues bueno, ya estamos ganando material. Perdón. Bueno, alguna variante, por ejemplo, fácil, el caballo viene a F4, alfil por E5. Hay que abandonar, después van a venir jugadas fáciles como torre por B2, aquí no hay mayor explicación, entonces no es tan fácil, ¿no? Mantener ese caballo ahí y nosotros vamos a molestar bastante en E5, ¿no? Por ejemplo, torre 1 reforzando el centro, pues bueno, hacemos E6 igualmente, ¿no? Ahora no ganamos pieza porque, bueno, el caballo se retira, pero sí que al final vamos a recuperar el peón de E5. Pues bueno, podemos, por ejemplo, de una forma fácil, podemos hacer la jugada torre de 8. Vamos a cambiar alguna pieza y vamos a acabar tomando en E5, ¿no? Consiguiendo un final bastante bueno. Bueno, un final si las blancas consiguen cambiar damas, ¿no? Y vamos a seguir una vez que tomemos en E5, vamos a tener una presión muy buena en B2. Era una alternativa a la partida porque, tal como fue, las blancas hicieron también una jugada normal, jugada de desarrollo, torre al centro, defiende su punto débil. Bueno, parece una jugada normal, ¿no? Peón por y peón por E5. Nos pueden tomar de torre también, pero bueno, ya estaríamos ganando simplemente calidad. El comentario, bueno, también era un poco para evitar o para intentar evitar el desastre que viene, ¿no? Que se viene en la partida. Alfil 6, hacemos recuento, hemos entregado un peón, seguimos teniendo peón de menos, pero seguimos presionando en E5, seguimos presionando en B2 y bueno, las blancas tienen que tener en cuenta ya
la jugada torre D8, o aparte de otros posibles jaques en algún momento serían bastante molestos. Así que jugada simple, alfil E6. La partida ahora fue alfil D5, que es una decisión bastante lógica, porque claro, estamos presionando muchos puntos y la jugada torre D8, pues bueno, se viene encima, por decir así. Vamos a, bueno, a decir jugadas, ¿no? A3, una jugada, pues bueno, de alguna manera para intentar liberar la presión sobre A2, B2. Pues el problema es la jugada que acabo de mencionar, ¿no? Que viene ese jaque y aquí viene dama por A3. No, seguramente viene este golpe definitivo, ¿no? Rey por, torre B8 y bueno, hay que abandonar porque hay que dar todas las piezas en la columna de B y damos mate. Ese sería un ejemplo bastante sencillo de lo que amenazan. Podríamos amenazar con negras. Por eso ese jaque no era precisamente para después entrar en B2. Por eso, bueno, una alternativa hubiera sido G5 para al menos quitarse de encima ese jaque. Pero aquí una jugada que creo que sin pensar mucho podríamos obtener, dado que ya estamos bastante avanzados en el curso, es la jugada torre B4, ¿no? Que ya la hemos dicho y comentado muchas veces. Y bueno, es tan sencillo como que vamos a venir con la otra. Y claro, la presión en B2 va a ser insostenible, ¿no? Porque jugadas del estilo de B3, pues bueno, tienen el problema añadido que al estar nuestra dama tan activa, pues vamos a venir por A3. Lógicamente aquí, si rey B1, pues bueno, a cualquiera se nos ocurren pues todo tipo de entregas por alfil por B3, seguido de torre por B3, peón por, pues bueno, esto también nos gustaría mucho acabar partidas así. Bueno, no, simplemente dama por y seguido de dama B2 mate, ¿no? A cualquier sitio que vaya el rey. Bueno, sería una entrega bastante fácil. Y bueno, si hay que venir a D2, pues jugadas simples, bueno, torre C8 por ejemplo, y bueno, aquí no hay manera de librarse de esta presión, ¿no? Atacamos con prácticamente casi las 5 piezas, 4 de hecho, pero el alfil de G7, aunque nos lo han taponado un poco, siempre está presionando. Esto sería un pequeño desastre. Pero bueno, está evitando la maniobra alfil H6 y torre por B2 en algunas variantes, ¿no? Alfil D5 se deciden las blancas, digamos que pensarían o soñarían con jugar alfil B3 solucionando muchísimos problemas, ¿no? Esa parece la idea de las blancas. Lo que sucede es que, claro, seguimos con una jugada sencilla, fácil de hacer, torre de 8, y evitamos el único plan salvador que tenían las blancas, que era, en este caso, alfil B3, ¿no? Vamos a fijarnos cómo, gracias a las jugadas activas, como dama A5, la entrega sin ningún problema, entregar ese peón con caballo de 4. Ya hemos visto que es muchísimo más fuerte, así es que me interesaba mucho incluir esta partida para reforzar el asunto de tomar cuando nos toman en C6 y nos avanzan en el centro, que si no sabemos cómo reaccionar, bueno, nos podemos quedar en una posición algo un tanto pasiva. Y aquí es muy difícil, ¿no? En la práctica todavía más, ¿eh? Una cosa sería, pues bueno, jugando tranquilamente o analizando tranquilamente en casa, pero en la práctica este tipo de posiciones, bueno, es realmente difícil de... Porque claro, ¿cómo se deshacen las negras de esa clavada? Claro, en cualquier momento estamos tomando y haciendo 6, o estamos tomando y posteriormente tomando en A2.
claro, ¿qué se puede hacer? Las blancas hicieron rey B1 en la partida. No es difícil, no es fácil, perdón, sugerir una jugada. Bueno, la dama, o sea, si nos retiramos de la clavada, pues bueno, puede venir la otra torre al juego, ¿no? Entonces es fácil advertir que tras la retirada de dama, pues bueno, dama podríamos tener, bueno, torre por C3, parece, creo que es suficiente, ¿no? Para conseguir dos alfiles potentes por una torre, cuando ya hemos visto en más de una ocasión que con una entrega de calidad ya es suficiente. Y claro, estas posiciones no son fáciles de resolver, porque si nos fijamos, sí, las blancas tienen peón de más, pero en realidad estamos igual, no tienen una ruptura molesta, están siempre pendientes de defender el peón, no llegan a centralizar las piezas, ni a poder defenderse. Otra posible jugada sería A3, ¿no? Para evitar todo ese tipo de... Pero bueno, torre de 7 parece bastante simple y una vez más no se ve aquí manera de librarse, ¿no? de la clavada. Dama C4, dama C4, alfil H6 posiblemente, renovando el rey retira y torre C7, aprovechando que ahora el peón de B está clavado, pues bueno, torre C7 para tomar después en C3. Es muy difícil en la práctica librar, ¿no? estas posiciones. Tampoco veo otras jugadas. Bueno, dama E4 como otra posibilidad de librarse de la clavada. Claro, el asunto es que deja C3 en el aire. Entonces, claro, nos da una jugada muy fácil, que es, bueno, dama por C3, ¿no? El peón está clavado. Aquí vemos uno de los posibles desenlaces de la presión que ejerce la torre nuestra torre cuando viene a B8. Y si incluso vamos más atrás, vamos jugadas atrás, también es un poquito gracias a que nos han tomado en C6. Que hay que ir relacionando todo para perfeccionar el ajedrez, para entenderlo, sobre todo, y acabar comprendiendo que, claro, nos tomaron en C6 y nos ganaron el centro, pero luego lo hemos roto y nos hemos aprovechado de la apertura de dicha columna, ¿no? Cuando hemos tomado en C6 de peón. Eso es importante, más que la teoría en sí, ¿no? Que siempre lo digo. El concepto de ajedrez es lo que te va a hacer mejorar, mejorar en el ajedrez, en puntos, en elo, si quieres, en todo, ¿no? Rey B1, intentan zafarse, pero bueno, yo creo que aquí las blancas, y yo me pongo en la piel, por decir así, de las blancas en esta partida y bueno, ya me daría por medio medio liquidado. Torre de 7, buena, juegan el gran maestro Kudrin. Había otra idea interesante que la hemos comentado en otra variante, que es la jugada rey H8, que ni más ni menos lo que pretende es tomar en D5 y que después de 6 no haya jaque, ¿no? No haya ni tan siquiera el jaque, ¿no? Con lo cual, pues bueno, sería una ganancia de pieza también, ¿no? Porque en la partida la jugada torre de 7 también es suficiente, ¿no? Y vamos, nos fijamos de qué manera tan sencilla, ¿no? Estamos presionando todo el centro y las blancas no logran sostenerlo. Intentan torre 3, jugada lógica, refuerza C3, quizás sueña un momento con hacer torre de 3, pero no. En realidad no hay manera, ¿no? De librarse de torre de 8, que es la jugada lógica. Otra jugada era torre B5, digamos haciendo un poco de fuegos artificiales basados en que caballo por B5, pues bueno, torre por D5 estamos ganando
hay mucho material, porque dama por, alfil por, torre por D5, todavía no parece claro cómo vamos a ganar, pero es muy fácil, ¿no? Torre E6, perdón, como torre D8 está evitado por nuestra activa dama, por casillas negras, una casilla más que controlamos, y no hay manera de... Se tienen que marchar y nos tomaremos el caballo. Porque si torre C5, dama D2, esto es imparable. No hay manera de salvar el material y a la vez el mate. O se salva el material o se salva el rey. No hay estos jaques nada, porque nos vamos a tapar. Si es que ahí ganaríamos también de una manera, bueno, curiosa, con torre B5. Lógicamente la jugada natural es torre D8, la que haría, pues bueno, cualquiera. Torre D3, intentando mantener la pieza, no perder pieza, y alfil por D5. Caballo por D5, y aquí torre por D5. Con lo cual, bueno, pienso que la partida está decidida, porque aunque las blancas tienen dos torres, pues bueno, mantenemos una pieza de más, ¿no? Si bien es cierto que nos dan jaque y debemos de tapar, pero no, la partida se podría dar por concluida. Las blancas siguieron, como se suele decir muchas veces, por inercia. Pues bueno, rey G7, nos desclavamos, ya traeremos el alfil al juego. Tenemos pieza de más, G5, pues bueno, quizás las blancas confiaban en ese tipo de jugadas, pero bueno, una vez que salga nuestro alfil, es pieza de más, se vea como se vea, ¿no? Alfil A3, B3, dama F2, hay varias maneras de terminar. Las blancas, bueno, todavía se imaginarían de amenazar F7 con sus dos torres. De hecho, por eso juegan torre B7, ¿no? Para doblar torres e intentar unas tablas milagrosas, cosa que no va a suceder ni... De hecho, las negras, esta posición es curiosa, porque bueno, hay varias jugadas que terminan la partida, pero aquí incluso las negras, pienso como una demostración de fuerza, no de poder, tocan las dos torres, le permiten a las blancas que vengan a doblarse a la séptima y le permiten tomar en F7, cosa que, si no hemos analizado bien, pero claro, el gran problema es que estamos dando jaque mate en B2 y nuestro alfil desde A3, desde F8 y en A3 es tan fuerte que nos evita los posibles jaques continuos, ¿no? Aquí las negras abandonaron, está de más decirlo. Bueno, jaque, rey mueve, y una vez que se acaben los jaques, que no son muchos, pues nada, no habría otra cosa que hacer que abandonar. No hay nada efectivo contra dama F2 mate, ¿no? Hay que dar la torre y después de alfil por torre, pues bueno, tenemos excesivo material de más. Así es que un ejemplo para reforzarte en la idea que no hay que preocuparse porque nos expulsen el caballo a G8. Aquí tenemos un plan que ya hemos visto con F6 hace 2 capítulos, obteniendo posición interesante. Y esta jugada, que es de mi particular gusto, por decir así, y también por eso he querido incluir la partida porque al final hemos visto que, bueno, como el caballo ha venido al centro, cómo hemos aprovechado nuestro centro móvil. Ya he comentado que se dispone de la jugada de 5, pero como hemos aprovechado de forma muy inteligente nuestro centro móvil
con D6, C5 y trayendo nuestro caballo al centro. Este podría ser un pequeño resumen de esta posición. Voy a quitar las flechas y las pongo para que quede bien claro. D6 para tocar su centro. La jugada en roque corto hay que hacerla, lógicamente, en roque corto y las blancas en roque largo. Si se enrocan, sacan alfil E2 y en roque corto, bueno, eso nos preocupa cero, ya lo sabemos. Y este plan tan interesante, ¿no? Después del enroque, D6 para tocar su centro. Si logran mantenerlo las blancas, disponemos de esta curiosa maniobra. Y recordando que las blancas tuvieron que hacer H3, porque si no también se podían ver en algún otro problema en según qué momento con caballo G4. No solo porque tocábamos su alfil de E3, sino porque el caballo de G4 también toca E5. Así es que, claro, tomaríamos en E5 y podríamos ganar peón. Así es que ya terminamos este capítulo. Ha sido bastante interesante porque no solo has aprendido cierta teoría, sino cómo dominar el juego central y cómo conseguir contrajuego, incluso a cambio de alguna entrega, como se ha producido en la partida, con caballo de 4, entregando un peón, pero consiguiendo tantas casillas hábiles para nuestras piezas.